Bueno, bendiciones a todos. Gracias a Dios nos encontramos en la casa del Señor un día más para adorar su santo nombre. Qué hermosa la presencia de Dios. Bienvenidos también a los que están conectados en nuestras redes sociales. Y vamos a compartir una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón. Y quiero invitarle a que usted Lucas 7, capítulo 7, del verso 11 al 15. Esta palabra se llama Dios excede todo conocimiento. Lo tiene en Lucas 7, del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de entrada a la ciudad, vio que llevaban a enterrar al único hijo de una mujer viuda, a quien acompañaba mucha gente. El Señor, al verlos, se sintió profundamente conmovido y le dijo: no llores. Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Qué hermosa este pasaje de la palabra del Señor. Y yo creo que es uno de los pasajes más impactantes de la vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Fue la del hijo de la viuda de Naín. Yo creo que no fue la mejor bienvenida en ese momento. Entrar a una ciudad y la bienvenida era toda una procesión donde llevaban a enterrar al único hijo de esta mujer. Y vemos que era un cuadro de dolor, era un cuadro de muerte, era un féretro donde solo se podía decir: se acabaron los sueños de esta mujer, se acabaron los sueños de esta familia. Había perdido, no era la primera vez, ya era viuda. Parece que ya había pasado por un momento tan difícil como es este. Había perdido a su esposo y lo único que le quedaba era su hijo. Y en ese momento, cuando Jesús entra a esa ciudad de Naín, lo que ve es dolor, ve lágrimas, ve tristeza y ve que ese único hijo de esa viuda también lo estaban llevando para enterrar. Estaba enterrando su futuro, estaba enterrando los sueños que había tenido desde el vientre. Ella estaba soñando con su hijo y en ese momento estaba enterrando los sueños, la esperanza, el futuro y todo lo que esta mujer tenía con este hijo. Y definitivamente esa procesión iba caminando a un lugar de muerte. Encima dice que los instrumentos era parte de lo que hacían en los entierros, en las procesiones. Los instrumentos se intensificaban, aumentando la tristeza de este cuadro. Y usted dirá, esta palabra como que no me gusta mucho, porque me están hablando nada más de muerte. Pero es una palabra poderosa que yo sé que va a bendecir nuestra vida. Porque aunque en ese momento solo se veía muerte, dolor y tristeza, cuando Jesús llegó a la tierra de Naín, llegó con propósitos. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, aunque muchas veces solo estamos caminando hacia valles de incertidumbre, hacia valles de preocupaciones, estamos en caminos de tanto desánimo o de incertidumbre, o donde hemos decidido enterrar sueños porque ya no le vemos futuro, o hemos decidido sencillamente dejar de creer o dejar de esperar por algo. Quiero decirte, cuando el Señor llega a nuestras vidas, viene para cambiar toda muerte, viene para cambiar toda tristeza y viene para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Y cuando leía este pasaje, el Señor me hablaba y me ponía en mi corazón este pensamiento: Él quiere cambiar la ruta de la muerte.
Él quiere cambiar la ruta que llevas en tu vida de la desilusión. Él quiere cambiar tu ruta a un lugar de vida. Porque cuando Cristo llega, Él es el camino. El camino es el mismo, pero Dios quiere que cambie la ruta que va a la tristeza. La ruta donde has decidido enterrar tus ilusiones. Donde has decidido enterrar tu futuro, tu esperanza y tu sueño. Porque Dios te cambia tu ruta. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿En qué camino, en qué ruta andas en este día, en este tiempo? ¿Quién sabe sea de incertidumbre? ¿Quién sabe sea de preocupaciones? ¿Quién sabe sea de deudas, de tristeza, de ansiedad por el futuro? Pero cuando Jesús llegó, dice que fue conmovido por este escenario. Y dice que Él detuvo todo ese féretro y toda esa procesión. Y le dijo, no llores. Yo me imagino a esa madre llorando. Su única esperanza iba directo a ser enterrada. Pero Jesús llegó y le dijo, no llores. ¿Usted cree que fue casualidad que Jesús con sus discípulos llegaron a Naín? Era necesario que Él llegara a ese lugar. Cuando a veces nos encontramos como esta viuda, donde pensamos que ya no hay esperanza, llega el Señor para decirte, no llores. Yo sé que a lo mejor en este día, en algún momento de tu vida, has estado llorando secretamente, pero Jesús viene para tocarte y para decirte, no llores, porque lo que estás viviendo no te llevará a la muerte, te llevará a la vida, te llevará a la vida en abundancia. Y cuando yo leía este pasaje, el Señor me dio una palabra tan poderosa y la cogí para mí, por supuesto, pero se las comparto. Y me dijo, no llores, porque para tu porvenir hay esperanza. Aleluya, aleluya. Para nosotros hay un porvenir. No reprime del llanto tu voz y reprime tus lágrimas, porque hay recompensa para tu trabajo. Pero ¿sabe? Cuando Jesús ve todo este cuadro, Él es el Hijo de Dios. Él hizo lo contrario a lo que todos hicieron. Cada momento en esa ciudad se unían más y más personas para consolar y para tratar de apaciguar el dolor de esta madre. Y muchos llegaban para abrazarla, para besarla, para tratar de darle consuelo en ese momento. Pero Jesús llegó diferente. Jesús en medio del dolor llegó con una palabra diferente. En medio de la circunstancia difícil, en medio de la ruta hacia el cementerio, de la ruta del féretro hacia lo peor, Jesús llegó para hacer algo diferente. Dice que, imagínense, tocó el féretro. Tocó el féretro. Tocó el féretro. Y los que iban caminando para enterrar al muerto se detuvieron. Es que cuando llega la vida, que es Cristo, la muerte se detiene. La muerte no puede seguir avanzando cuando nosotros vivimos esta nueva vida en Cristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. En la ley de Moisés, usted sabe que el que tocaba un féretro o el que tocaba a algún muerto inmediatamente era inmundo. La ley de Moisés era muy fuerte con tocar muertos o tocar a alguna mujer en el periodo. Muchas leyes que había en la ley de Moisés. Pero Jesús se fue en contra de toda ley religiosa. Jesús se fue en contra de la muerte. Jesús se fue en contra de lo que los hombres decían que iba a pasar.
Jesús hizo lo contrario de lo que la gente en ese momento, los fariseos y los saduceos hacían. Él vino para tocar el muerto. Él vino para decir a la muerte que es un enemigo, que Él es más poderoso, que Él es el único que puede detener toda ruta hacia el dolor y hacia la tristeza. Eran 4 hombres que cargaban el féretro. Pero Jesús tocó el féretro. Pero Jesús detuvo la muerte. Y hizo que se detuviera toda esa procesión que iba hacia lo último, enterrar al hijo, al único hijo. Hoy te vengo a decir, el Señor detiene todo lo que está destinado, en lo que has destinado, que has dicho ya no puedo más. Todos los sueños tuyos que has dicho no puedo seguir con esto, que has dicho que has pensado y que has dicho no hay esperanza. Quiero decirte, el toque del Señor, Él detiene el féretro, Él detiene los sueños que has enterrado y viene para resucitarlos. Aleluya. No vas a enterrar tus sueños, porque en el camino te detiene la palabra de Dios para decirte no llores, todavía hay tiempo para que vivan los sueños que has enterrado. Hay muchas personas en nuestro alrededor que yo los llamo los portadores de féretros, porque les gusta cargar con las malas noticias. Porque llevan palabras de muerte. Porque siembran cizañas en el camino. Porque se dejan llevar por todo lo que el mundo dice. Y se ha vuelto como unos loros repitiendo todo lo malo de este mundo. Estos 4 hombres eran los que portaban el féretro. Eran los que llevaban adelante esa mala noticia para enterrarla. Pero hoy el Señor nos llama a desechar toda palabra de muerte. Dice la palabra de Dios, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Hay alguna persona que ha tenido pensamientos de muerte, que ha tenido pensamientos de enfermedad. El Señor te dice, no morirás, sino que vivirás. Aleluya. Pero hay muchos discípulos que son los portadores también de féretros. Dice que cuando murió Lázaro, ¿se acuerda Lázaro? Y vinieron para decirle a Jesús, Lázaro, tu amigo Jesús ha muerto. Y dice que Jesús, cuando lo escuchó, y dijo, mi amigo Lázaro ha muerto. Y me alegro, imagínense. Como que no coordina, ¿verdad? Y me alegro que ustedes no han estado allí. Para que crean. Pero había un portador de féretro. Tomás. Y sabe que en vez de decir, Señor, vamos a ver tu gloria, Señor. Tomás dijo, vamos todos para morir con Lázaro. Siempre hay un dramático en toda historia. Pero el Señor dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Porque el Señor resucita lo que está muerto. Antes que lo entierres en el camino en la procesión que has ido caminando día a día y estás a punto de enterrar ese sueño, esa esperanza, esa petición al Señor, quiero decirte, en medio del camino Dios viene, el Señor viene para detener todo portador de féretro, aleluya, todo trámite, todo aquello porque no solamente detuvo el féretro, detuvo a los 4 hombres que andaban cargando al muerto. Dice que cuando ellos vieron a Jesús, que Jesús
puso sus manos. Me imagino que eran religiosos y comenzaron a decir: ni nos acercamos, es inmundo. Ahora, según la ley de Moisés, tiene que hacer tantos rituales. Pero quiero decirte que cuando Jesús tocó el féretro, hasta los portadores del féretro, los que cargaban al muerto, se detuvieron, porque el Señor dice que aún los que han querido que tu sueño se muera, los que han querido que no sigas adelante, los que te han puesto a la zancadilla para que te caiga, aún eso Dios hace que se detengan en medio de tu proceso. Todo trámite contra ti, toda arma forjada contra ti, todo trámite que ha venido contra ti es detenido en el nombre poderoso de Jesús. Y se desata la vida. Vuelven a la vida, aleluya. Dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Señor ha venido para vivificar lo muerto en nosotros. Lo que has guardado en lo más íntimo de tu corazón, donde nadie puede entrar, el Señor lo va a reavivar, va a vivificar. Por eso el salmista dice: vivifícame según tu palabra. Dios quiere que se levante en ti lo que ha estado muerto. Que venga el Espíritu de Dios para vivificar tu cuerpo mortal, para vivificar tu vida, para vivificar tu relación con Dios, para vivificar tu deseo de buscarle, tu deseo. Dice que vienen días donde no tendremos hambre y sed solamente de agua y de pan, sino de oír y de entender y de conocer la palabra del Señor. Aleluya. Pero este muerto fue impresionante, porque cuando Jesús detiene toda la ceremonia que iban para enterrar al muchacho, le da una palabra y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y ¿sabes? El muerto se paró, pero inmediatamente comenzó a echar testimonio, comenzó a contar cuentos, comenzó a decir testimonio. Ustedes vieran lo que vi en el cielo. Estaba contando testimonios de lo que había vivido. Parece que era un joven muy alegre. Porque cuando Jesús le da una palabra, cuando Jesús le dio una palabra al hijo que estaba muerto, y le dice: levántate. Y sabe que esa palabra levantarse es sentarse. Pero también le dijo algo más. Y dice que inmediatamente al escuchar la palabra de Jesús, el muerto se incorporó. ¿Y sabe lo que es incorporarse? Incorporarse es que inmediatamente volvió a trabajar, inmediatamente volvió a hacer lo que siempre hacía. O sea que cuando tú has enterrado, tú vas en el camino de enterrar algo porque ya has dicho: no vale la pena seguir orando por esto, no vale la pena seguir pensando esto, no vale la pena tantas cosas que a veces el enemigo nos pone en la mente de que no sigamos, no persistamos, y sabemos, y viene el desánimo y viene la desilusión. Pero cuando Jesús hace una obra, la hace tan poderosa que no solamente lo levanta, sino que inmediatamente el muerto se incorpora a su vida cotidiana y es mayor lo que empezó a hacer que lo que había hecho. Aleluya. Van a empezar a trabajar. Dios empieza a trabajar cosas a tu favor. Eso que has creído que ya no vale la pena, Dios lo hace revivir. Aleluya. Porque aunque su pasado fue trágico y no había futuro, pero Dios en un minuto cambió la situación. Porque a la voz de Dios, lo que está muerto se levanta, se incorpora y comienza a expresar la vida de Dios.
porque Él siempre va a acceder a todo conocimiento y a todas nuestras expectativas. Si nosotros como padres siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, y cuando un hijo nos pide algo, siempre buscamos lo mejor y lo mejor. Y muchas veces, aunque nos quedemos cortos, queremos darle siempre lo mejor a nuestros hijos. Porque queremos sorprenderlos, ¿verdad? O a nuestros amigos, a nuestra familia, para que estén felices. ¿Cuánto más nuestro Padre excedió todo conocimiento que tenía esta mujer? El último pensamiento que ella tuvo era que su hijo iba a resucitar. Todos sus pensamientos eran de muerte, de dolor y de tristeza. Es más, decía una frase que he escuchado en 2 personas esta semana. Parece que volví atrás. Parece que me volvió lo mismo que tenía. Y quiero decirle, esa mujer pensó, otra vez voy a pasar por lo mismo. Pero lo que no sabía, que esta vez Dios tenía un final diferente. Aleluya. Lo que viviste no significa que vas a volverlo a pasar otra vez igual. Dios es mucho más abundantemente para darnos más de lo que pedimos o entendemos. Por eso Jesús dijo, vamos a donde Lázaro, porque vamos a volver, porque Dios va a mostrar su gloria en medio de nosotros. Este hijo era su futuro y se levantó para hablar de las grandezas de Dios. Pero dice la Biblia en la parte, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Y qué hizo Jesús? Se lo entregó a su madre. Lo perdido Dios te lo devuelve. ¿Sabe lo que es lo perdido? Levantarse de nuevo, resurgir, alzarse de nuevo. Esa familia nunca más fue igual. Cuando su hijo se levantó, cambió el escenario de esa familia, cambió el escenario de esos amigos, cambió el escenario de toda esa caravana que caminaba con ellos. Porque sabe, cuando Dios toca lo muerto, que viene para revivirlo, dice que habla de nuevas oportunidades, de nuevas temporadas, de nuevos caminos y de volver a soñar. Yo me imagino que cuando ese joven caminaba, porque dice que era un joven, cuando caminaba por las calles de Naín, ya no le llamaban el enfermo, el que se murió, ahora le llamaban el resucitado. La gente lo llamaba el resucitado, porque sabe una cosa, resurrección. Ya dice que cuando venía en la calle le llamaban, usted se imagina, es como nos pasaba o nos pasa o a algunos le está pasando cuando la gente te conoce ahora y te ve diferente. Y te dicen, ya eres pastorcito, ahora es aleluya. Y te quieren denigrar con eso. Y uno al contrario se pone todo feliz, ¿verdad? Uno dice, wow, qué bueno, yo no me veía así, pero si tú me ves así. Y yo me imagino que este joven le decían, resucitado, resucitado. Cuando lo veían en la calle. Pero es que en Cristo estamos resucitados. Qué importante es que esa gente, esa familia, todos ellos dejaron los pensamientos de muerte y comenzaron a tener pensamientos de vida. Porque muchas veces esa mujer dijo, otra vez me va a pasar lo mismo. Y muchas veces nosotros también decimos, otra vez la misma historia, otra vez la misma historia. He vuelto atrás, ya pensé que esto no lo iba a vivir más y otra vez la misma historia. Pero quiero decirte, no hay la misma historia. Dios pone su mano en tu nueva historia. No será igual que antes. No será el mismo rumbo y en la misma ruta que tomaste antes. Lo que Dios hace es de muerte a resurrección.
resurrección. Ya no somos muertos espirituales. Ahora hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Aleluya. Por eso dice Colosenses 3:1. Nosotros somos esos jóvenes, ese joven de Naín. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero resucitamos. Oiga, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sabe? Ese joven era el resucitado del pueblo de la ciudad de Naín. Nosotros somos los resucitados de la ciudad de Panamá. Nosotros somos los que caminamos diferente. Nosotros somos los que pensamos diferente. Nosotros somos los que hablamos como Él. Desde que empezó a tener vida, no se quedó callado. Comenzó a publicar las grandezas de Dios. Lo último que hizo Jesús en este milagro fue que lo entregó a su madre. Lo que parecía que habías perdido, lo que te habían dicho que no tenías solución, Dios te dice hoy, hay una nueva ruta de vida para ti. Aleluya. Quiero terminar. Dios cambia tu ruta de muerte a vida, de tristeza a alegría, de tormenta o tormento a paz. Dios nunca cambia el camino, porque Él es el camino. Pero a veces andamos por rutas equivocadas. Yo me acuerdo hace como 5 o 6 años atrás que andábamos con los pastores Bernal y estábamos en el estado entre Luisiana y Mississippi, estados bien fuertes, porque mataron a muchos negros, ¿se acuerdan? Por la esclavitud, el racismo, y todos son estados fuertes. Y andábamos, era de noche, y el famoso Waze nos había metido por una ruta que no era la mejor. Eran como las 10 de la noche, era oscuro y solamente eran cañaverales y cañaverales, caña y caña y caña, y pasamos horas viendo cañas y cañas. Ya teníamos miedo, ¿verdad? Ya estábamos asustados y comenzamos a contar todo lo que nos había pasado, de cómo los espíritus inmundos nos habían atacado. Y mire, de repente me sentía como en un cine de terror. Todos teníamos miedo ya. Oiga, y la ruta, lo único que veíamos era caña y oscuridad y miedo, la verdad. Pero ¿sabe? Así es Dios. Cuando nos salimos de la ruta y comenzamos a caminar en nuestras propias rutas, en nuestros propios caminos, como le digo a mi esposo, tú tienes tu Waze incluido, porque él siempre sigue el suyo. Y comenzamos a caminar en nuestras propias rutas, comenzamos a meternos en lugares donde Dios no nos llamó a estar. Pero ¿sabe? Seguimos caminando y seguimos en el carro y seguimos ya con miedo, orando y pidiéndole al Señor, cuando al final vimos una luz. Y comenzamos y atravesamos y llegamos a una interestatal y ya cruzamos de Mississippi a Luisiana. Y el Waze comenzó a redireccionarnos inmediatamente. ¿Usted ha visto que el Waze a veces le pone otra ruta o rutas alternas? Pues quiero decirte, ten cuidado en la ruta que vas caminando, que sea una ruta de vida. Salte de la procesión de la muerte. Salte de la procesión y deja de escuchar a los portadores de féretros, de malas noticias.
porque Él es el camino y Él viene para tocar y detener a toda muerte, a detener toda tristeza, detener todo diagnóstico, detener toda enfermedad, porque Él ha venido a trazar la ruta de la muerte a la vida. Aleluya. Y a la vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Por eso Saulo de Tarso andaba en su ruta, andaba en su propia ruta. Pero el Señor se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, tu Waze anda mal, búscalo bien, anda en otra ruta que tú no debes andar. Y comienza Jesús y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Comenzó cuando se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Sabe? Nosotros somos llamados a caminar en rutas de vida, en rutas de paz, en rutas de buenas noticias, en rutas de la palabra viva y eficaz. Dios quiere que seas transformado de un Saulo a un Pablo, a un apóstol Pablo, de un Saulo de Tarso a un apóstol Pablo. Quiere cambiar tu futuro. Así que hoy es una noche, póngase de pie por favor, para pensar en qué ruta andas, qué has decidido enterrar, qué pensamiento has tenido en esta semana, donde has dicho: ¿valdrá la pena seguir orando por esto? ¿Valdrá la pena seguirme esforzando por esto? Jesús viene para tocar tu vida. Yo quiero que cantemos un minuto Dios de lo imposible, porque solamente Él puede detener la muerte. Solamente Él puede cambiar toda situación, todo trámite que ha venido contra ti. Yo quiero orar. Todo diagnóstico que ha venido en tu contra. Quién sabe, en tus papeles migratorios te dijeron: no hay esperanza. Quiero decirte: cambia tu ruta. Me acuerdo cuando mi esposo y yo estábamos en Estados Unidos, y cuando metimos nuestros papeles de ministro, de pastor, pasó algo peculiar en ese momento. Todos los que metieron papeles de visa religioso quedaron en el limbo. Meses que estuvimos en el limbo, sin poder echar para atrás ni para adelante. Sencillamente estábamos ilegales dentro de un proceso legal. Pero ¿sabe? Nosotros le creímos a Dios y dijimos: Señor, si tú nos trajiste a este país, es para que estemos en el orden de Dios. Amén. Me acuerdo que el presidente, y ahí está mi esposo de testigo, George Bush, era el tiempo que estábamos. Y aunque pasaron meses y aunque parecía, el abogado decía: estamos en el limbo, no les puedo dar respuesta, no sabemos qué va a pasar, no ha pasado esto. Dios inclinó el corazón de ese presidente para que firmara ese decreto de todas las visas religiosas. Por ti, hombres por ti, naciones por tu vida. Dios hace que pasen cosas maravillosas y extraordinarias por causa de sus hijos. Si nosotros hacemos lo que sea por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestros padres, que dice que somos malos, que dice que no amamos, hará por nosotros? Dice que Josué oró y el sol se paró. Vamos a orar. Cierre sus ojos un minuto y vamos a cantar Dios de lo imposible.
Porque veo a muchos en la ruta para enterrar sus sueños, para enterrar su petición, para enterrar lo que ha esperado. Pero el Señor dice, no llores. Quién sabe, en estas semanas has estado llorando en los secretos de tu vida, de tu habitación. El Señor dice, sécate las lágrimas, porque hay esperanza para tu porvenir.